Dios les bendiga. Soy tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Quiero compartir un tema con todos, en especial con la iglesia, con la familia en Cristo. Ora por tu pastor. El ministerio pastoral es un negocio como ningún otro. Es un negocio peligroso. Un negocio sagrado, un negocio donde está en juego el alma de las personas. De acuerdo a todo lo que se ve hoy día en las iglesias, en los templos, los pastores que tienen miles y miles de gente, de almas, entre paréntesis, y cómo han caído en pecados. Esa noticia que estaba escuchando en las redes sociales, ya son 2 noticias de esas que yo he escuchado, de la depresión de los pastores y cómo se quitan la vida. Dios mío, Padre. Así que con esas noticias puedo tener una idea de los peligros y placeres del ministerio. Es un trabajo muy duro y sumamente gratificante. Primavera Gardner dijo: es a un costo terrible que a los ministros se les permita subir al púlpito sin ser precedidos, acompañados y seguidos por las oraciones fervientes de las iglesias. No es de extrañar que el púlpito sea tan impotente y que los ministros se desalienten tan a menudo cuando hay tan pocos para levantar la mano. Dios mío, Padre, eso es tan real. Es tan real. Cuando las iglesias dejen de orar por ministros, los ministros ya no serán una bendición para las iglesias. Iglesia, hay que orar los unos por los otros. Hay que orar por nuestros pastores. Hay que orar por mi pastor y su familia, su esposa. Aquí les voy a dejar 8 formas de orar por tu pastor, mi pastor, de manera regular. Vamos a escuchar y pongámoslo en práctica. Número 1, ore por la protección de su pastor contra Satanás. Primero de Pedro 5:8 dice: sé sobrio, estar atento, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si Satanás puede acabar con un pastor del pueblo de Dios, las probabilidades de que el pueblo de Dios se disperse son mucho mayores, que se volverán amargados y privados de sus derechos. Cuestionarán todo lo que les ha enseñado ese pastor. Satanás apunta
a los pastores porque el daño es exponencial si caen. Perdón. Pídele a Dios que proteja a tu pastor de Satanás. Pídele al Espíritu Santo que llene a tu pastor y lo guarde de las maquinaciones de Satanás. Oración por los pastores, por mi pastor. Dios, por favor, protege a mi pastor y líderes de los ataques de Satanás. Dale la fuerza para resistir la tentación y mantenerse firme contra las acusaciones que a Satanás le encanta susurrarle al oído. Ayúdalo a mantenerse firme en tu servicio, luchando siempre por la fe y por su pueblo. Número 2. Ore para que su pastor esté protegido contra su propio corazón pecaminoso. Vamos a ser honestos los unos con los otros. Nosotros no podemos con nuestras fuerzas y vamos a fallar siempre como lo que somos, seres humanos. Pero cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, el deseo cuando ha concebido da a luz al pecado y el pecado cuando ha crecido da a luz a la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Los pastores y líderes no caen porque un día, de la nada, deciden lanzarse de cabeza al pecado. El deslizamiento hacia el pecado ocurre lentamente, con el tiempo, en pequeños incrementos, a medida que el pastor cree las mentiras que le presenta su carne. Ore por su pastor. Oremos por nuestro pastor para que esté en guardia contra las mentiras del pecado. Oremos para que tenga un temor apropiado de Dios. Jesús, por favor, protege a mi pastor del engaño del pecado al que todos somos tan propensos. Protégelo del pecado. Mantén su conciencia tierna y fresca. Manténlo cerca de ti y cerca de tu palabra. Número 3. Oremos para que tu pastor, mi pastor, tenga un profundo estímulo espiritual. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual que os fortalezca. Es decir, para que nos animemos mutuamente con la fe de los demás, tanto la vuestra como la mía. Romanos 1, 11 y 12. El ministerio de un pastor puede ser un trabajo brutal y desalentador. Los pastores se encuentran regularmente en medio de situaciones terribles: divorcio, muerte, apostasía y mucho más. También es un desafío porque no ven el progreso en el sentido en que lo hacen otros trabajos. Los cristianos están siempre en progreso. Por eso, el desánimo y la depresión pueden ser un compañero habitual del ministro. Oremos. Ora para que mi pastor, tu pastor, sea animado. Señor, anima a mi pastor por el poder de tu Espíritu Santo,
que su alma se refresque con el amor de Cristo, que tenga fe en el futuro. Ayúdalo a seguir adelante incluso cuando el camino esté lleno de minas terrestres, que se refresque por el hecho de que tu gracia le basta. Número 4. Ore por la sabiduría de su pastor. Oremos por la sabiduría de nuestro pastor. Santiago 1:5 dice, palabra de Dios, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Muchos elementos del ministerio pastoral no son blancos o negros. Un esposo y una esposa están en serio conflicto y el esposo tiene una historia mientras que la esposa tiene otra. Un miembro de la iglesia necesita apoyo financiero, pero tiene un historial de finanzas mal administradas. Un joven lucha con la atracción hacia personas del mismo sexo mientras todavía quiere seguir a Jesús. Los pastores necesitan la sabiduría de Dios para navegar por estas áreas grises. Pídele a Dios que le dé a tu pastor sabiduría